Pasar a la segunda presentación, la cual va a hablar Verónica Lapadula respecto a las finanzas de la empresa familiar, un tema súper interesantísimo desde ese lugar, un tema muy profundo y a la vez conflictivo por momentos. Verónica es contadora pública de la Universidad Nacional de La Plata, ella es magíster en finanzas de empresas de la Universidad Torcuato Di Tella, tiene un posgrado de transformación digital en la Universidad Nacional de La Plata, formación en negociaciones difíciles en el IAE, es asesora de empresas en procesos de profesionalización, procesos operativos y gestión del cambio, así también como informática técnica y contable y financiera para empresas. Su trayectoria profesional fue en ámbitos corporativos, en industrias multinacionales de consumo masivos y actualmente se desarrolla como asesora de 5 directorios y consultoría de empresa familiar. Verónica, te cedo la palabra para Bueno, tu presentación. muchas gracias, buenas noches a todos. Vamos a hablar un poco de lo que son las finanzas desde el ámbito de la empresa familiar, trayendo un poco de casuística y dando un poco testimonio de lo que uno a través de la consultoría ve en las empresas de familia. Una de las grandes preguntas que hoy atendemos es ¿en dónde está el dinero? Creo que este es el principal disparador donde muchas consultas surgen. Por lo cual, dar esta respuesta tanto muchas veces al propietario de la empresa, al fundador y a las próximas generaciones se convierte en una pregunta de muchas horas, de buscar en la contabilidad, de encontrar dónde están los reportes, de entender quién lo hace y hacia dónde encontrar esos datos, que en muchos casos resulta difícil o costoso poder encontrarlos. Por otra parte, otra pregunta fundamental cuando hablamos de temas financieros es ¿cuánto es el rendimiento de la empresa? ¿Cuánto rinde mi negocio? ¿Cuánto rinde esta unidad de negocio? En la cual normalmente trabajamos con las áreas contables, las áreas financieras dentro de la organización, aquellas personas que ayudan al fundador o a las personas que toman decisiones en cuanto al dinero para encontrar y poder definir parámetros que definan el rendimiento de la empresa de una forma objetiva, sistémica y detallada y ordenada. Otra pregunta muy frecuente que recibimos en consultas es cómo rendir cuentas y en qué momento, quién lo debe hacer, en qué momento del mes, cómo se hace, qué personas necesitan saber esta información, cómo rendir cuentas y de qué tipo de cuentas estamos hablando. Estamos hablando del saldo bancario, estamos hablando del resultado operativo, estamos hablando de una línea de negocio, de una línea de producción. Por lo cual es importante poder identificar la importancia de los datos que queremos construir y a quién va a estar dirigida esa información para que sea clara, concisa y oportuna, que son principios claves de la contabilidad a la hora de hablar de números. Finalmente, hoy en la era digital, donde todos los datos son accesibles, donde hay muchísima tecnología disponible, otra pregunta muy importante es ¿qué tecnología utilizamos? Hoy estamos hablando en todos lados de la inteligencia artificial, de que existan robots, de que hoy con solo hacer una pregunta a un aparato tenemos una respuesta inmediata. ¿Y por qué en la empresa cuesta tanto conseguir información valiosa, información para tomar decisiones en tiempo real? Por lo cual el tema de sistematizar, utilizar tecnología, tratar de que esto no sea un gasto sino una inversión y un recurso que permita acercarnos a la toma de decisiones precisas, hace fundamental a la hora de tomar decisiones, a la hora de hablar de finanzas y a la hora de contar con información, ya sea para el equipo de trabajo que tiene que tomar decisiones, así como para los dueños inversionistas que tienen que definir el futuro y la estrategia de la corporación. Por último, a estas preguntas disparadoras es a quién está dirigido este tipo de preguntas y quiénes vienen también con este tipo de preguntas. Principalmente el dueño fundador es quien lleva todo en su cabeza, quien administra, quien gestiona, quien sabe dónde, cuándo, por qué. Y esto es el principal legado y una de las principales cuestiones que ayudamos a las familias a poder delegar, a poder transformar, a poder rediseñar las estructuras de datos para que aquellos que no son quienes gestionan la empresa, sino que tienen un rol de accionistas, un rol pasivo en la organización, pero sí necesitan contar con datos sobre su patrimonio,
sobre cómo va la marcha de su negocio, deben tener información oportuna, información sistémica, volvemos siempre a los principios básicos de la contabilidad, para poder hablar y tomar decisiones en cuanto a su patrimonio. También es importante para los jóvenes que comienzan a gestionar la empresa, que necesitan saber cuál es su rol dentro de la organización, cuánto es la rentabilidad, cuánto ellos aportaron de retorno desde que tomaron dominio de la organización o tomaron decisiones y cómo esas decisiones se plasmaron en resultados que son transacciones económicas y resultados financieros para la organización. Por otra parte, uno de los puntos que charlamos en las jornadas de ayer fue la importancia de los jóvenes en la organización, en el traspaso generacional, y muchos de ellos a la hora de decidir si ingresan o no a la organización, entendiendo cuál es el costo de oportunidad, cuánto gana la empresa familiar, cuánto puedo salir a ganar en el mercado con mis conocimientos. Y acá es donde se presentan muchísimos desafíos, donde el dueño fundador, ahí sí es quien debe, de alguna forma, organizar esa información o pedir ayuda para poder realizar ese paso de datos, con el fin de que estos jóvenes encuentren un propósito, encuentren una oportunidad en la gestión de la empresa, entender por qué las finanzas ordenadas y contar con información es importante a la hora de tomar decisiones. Y cuando hablamos de plata, no solo hablamos de la plata de la empresa, sino también la plata como retorno, que sea clara y ordenada, ya sea para los socios, los dueños, los accionistas, aquellos propietarios, a través de una regulación clara de la nómina salarial, ya sea individual del accionista como de las personas que forman la organización, entender cuál es la política de los honorarios que ellos van a cobrar por la retribución de su función en el caso que ejerzan funciones de directorio, entender cuál será la política de dividendos y si existe o no política de retiros o anticipos en el caso que ocurra. Eso ocurre normalmente en muchas empresas, normalmente son temas tabú que poco se hablan o que no se entere el otro qué está pasando dentro de la organización, por lo cual es fundamental ser claros, ser concretos y no ocultar este tipo de información para no generar conflictos dentro de la organización. Por otra parte, también cuando se habla de dinero, cuando se habla de finanzas, se habla de las inversiones, se habla de cuidar el capital de trabajo y entender el porcentaje de utilidades que tiene la organización en cuanto al uso del capital y del retorno de el mismo, siendo utilizado como generador de valor, generación de empleo, generación de riqueza tanto para la familia como para la economía donde la empresa está funcionando. Es importante entender, cuando hablamos de dinero, y ser claros a la hora de poder planificar, a la hora de poder comunicar a la mesa de directorio, a los accionistas, al rol de o sea, a los que forman parte de la familia empresaria, en qué está destinado su dinero, en qué está destinadas las inversiones, cuánto representa en capital de trabajo, cuáles son las decisiones financieras que se toman en la mesa de accionistas, siempre en miras de tener continuidad de la organización, de dar, o sea, que las finanzas no sean una cuestión de corto plazo, sino que sean en planes estratégicos de mediano y largo plazo, que aseguren el legado, que aseguren la continuidad, que tengan en cuenta el propósito de la organización. Es importante también comprender cuál es la estructura de ingresos, la estructura de egresos, cómo se comportan los mismos, si son negocios que tienen temporalidad, si son negocios que se complementan un negocio con otro, cómo esto encaja dentro del modelo de negocios para poder tener proyecciones de ingresos y egresos y que esto no permita desencajes financieros dentro de la estructura de la caja de la familia empresaria. Por otra parte, otro tema que nosotros trabajamos, recomendamos y asesoramos mucho a las familias es el tema de las rutinas y la importancia de contar con información clara, información oportuna y que la misma información pueda ser informada en forma rutinaria a través de informes claros, concretos, simples, sencillos, que lo pueda comprender un miembro de la mesa de directorio y que eso permite la toma de decisiones en forma
real, concreta, y una frase que utilizamos mucho es que dato mata relato, por el cual muchas acciones que pueden estar sujetas a comentarios, a explicaciones, a través de los datos, toda esta información queda evidenciada de una forma concreta y clara. Por otra parte, hablamos del control y transparencia. Muchas veces existen dobles funciones, padres e hijos, donde es fundamental poder rendir cuentas, poder tener en cuenta en qué está el capital invertido, cuáles son los proyectos de la empresa, cuál es el retorno de los accionistas que se espera. Esto fomenta la confianza entre los miembros de la organización, asegura la continuidad, la sostenibilidad de la organización. Como para ir cerrando, vamos a tener en cuenta que contar con información financiera oportuna en cuanto a reinversiones, distribución de dividendos y financiamiento asegura que aquellas personas que son hoy parte de la empresa y aquellos futuros miembros que van a formar parte de la organización entiendan cuál es el legado, entiendan cuál es la continuidad, entiendan cuál es el rumbo del negocio y a su vez puedan tener con claridad o con mentalidad empresaria, que aquel que construyó la empresa pueda tener esa continuidad en las nuevas generaciones en cuanto a estos temas. Por otra parte, es importante trabajar en lo que es los riesgos, la matriz de riesgo fundamental. Hoy Argentina está pasando una situación bastante, hoy hace muchos años, quienes operan en Argentina saben los vaivenes que tiene este país, y el riesgo financiero estuvo implícito en los últimos años con una contingencia muy alta, por el cual hubo que tomar decisiones. Hubo que replanificar en muchos casos el negocio y esto hace vital tener una matriz de riesgos clara, entender cómo afecta el tipo de cambio, entender cuáles son eh, los proveedores, los clientes y cómo operan en el mercado y cómo las finanzas aplicaron riesgos o oportunidades en algunos casos en el negocio familiar. Responder con agilidad a estos cambios ayuda a que la toma de decisiones fuera lo más acertada posible, disminuye las contingencias o las pérdidas y asegura siempre, siempre o en la medida de lo posible la continuidad del negocio. Bueno, finalmente trabajar desde un enfoque financiero, un enfoque de datos, asegurar que la información sea real y evitar subjetividades ayuda a que el modelo empresarial familiar tenga sostenibilidad desde largo plazo, por lo cual, bueno, nosotros trabajamos en forma codo a codo con las familias para que este objetivo, en muchos casos, lo podamos cumplir en forma conjunta y en forma compartida. Así que, bueno, muchísimas gracias